¿Y si José Smith no hubiese preguntado? El poder de un corazón dispuesto a buscar la verdad. Le damos la bienvenida a una nueva edición de su programa Evidencia Sub, donde analizamos las evidencias que nos conectan con nuestra fe. Hoy queremos invitarlos a hacer un ejercicio mental. Vamos a retroceder en el tiempo más de 200 años, a una arboleda en el norte del estado de Nueva York. Allí un joven de 14 años, confundido y perplejo por la gran contienda de opiniones religiosas de su tiempo, entró en un bosque con una pregunta. Pero la pregunta que realmente importa hoy no es la de él. La pregunta que vamos a explorar es: ¿qué habría pasado si José Smith no hubiese preguntado? La paradoja de la pregunta divina. Parece una pregunta simple, pero la respuesta es más profunda de lo que imaginamos. A lo largo de la historia, la revelación divina ha sido un diálogo, no un monólogo. El Señor no da respuestas al vacío. Él responde a la búsqueda, a la fe y a la súplica de un corazón dispuesto. La revelación no es un premio para los que más saben de teología, sino para los que tienen la disposición de obedecer. Piensen en el profeta Moisés. Su historia no comienza con una revelación, sino con una profunda perplejidad. Después de huir de Egipto y pasar 40 años en el desierto, lejos de su madre Jacobet, de su hermana María y de su hermano Aarón, la preocupación por su pueblo, que aún sufría como esclavo, debió haber sido una carga constante en su corazón. Su preocupación quizás no se registró como preguntas que sin duda habrían estado en sus oraciones. Y el Señor le respondió en la zarza ardiente. Pero la respuesta no fue lo que él esperaba. Moisés con razón pudo haber pensado, quizás de forma jocosa: espera un momento, Señor. Yo solo quería que alguien lo salvara, no que me enviaras a mí, el que tuvo que huir hace 40 años. Yo no pedí esta misión, solo pedí la solución. Pero la respuesta de Dios fue clara: tú eres la solución. El Señor no le dio la respuesta que quería, sino que lo convirtió en el instrumento para llevar a cabo la liberación. Este mismo patrón se repite en la vida de José Smith, el profeta de la restauración. Su historia no comienza con una revelación del que le fue impuesta, sino con dos preguntas que salieron de un corazón sincero y lleno de fe. A pesar de su poca educación, su alma estaba preparada para la verdad. José no solo quería saber dónde estaba la iglesia verdadera, sino también cómo él podría recibir perdón de sus pecados. Y la respuesta que recibió fue tan monumental que cambió la historia del mundo. El Señor no le dio un papelito celestial con la dirección de una iglesia existente. En lugar de una respuesta fácil, le dio una misión que demandaría su vida y la de muchos otros: restaurar la iglesia de Jesucristo. José pudo haber pensado, al igual que Moisés: yo solo quería
un lugar para ir, no la misión de construirlo desde cero. Pero la fe de José no buscaba una respuesta sencilla. Su corazón estaba dispuesto a obedecer sin importar el sacrificio. Si la dirección de la iglesia verdadera hubiese estado en Japón, China o en el país más remoto, José, con la misma determinación con la que entró en el bosque, habría aprendido el idioma y habría hecho el viaje. Él no solo quería el perdón, quería el camino estuviera abierto para que todos pudieran recibirlo. El poder de la pregunta y la revelación en la restauración. El patrón de la revelación en Doctrinas y Convenios es un testimonio vivo de este principio. La inmensa mayoría de las revelaciones en este libro sagrado vinieron en respuesta a preguntas, perplejidades o súplicas. No fueron entregadas de forma aleatoria, sino en el contexto de una necesidad. La perplejidad sobre el matrimonio plural. José Smith meditaba sobre las escrituras del Antiguo Testamento, que hablaban de profetas con múltiples esposas. Su perplejidad lo llevó a buscar una respuesta de Dios, resultando en la revelación de Doctrinas y Convenios 132. ¿Qué habría pasado si no hubiera buscado entender? La doctrina habría permanecido en la oscuridad y los primeros santos se habrían preguntado por qué Dios había bendecido a profetas como Abraham, David y otros en una práctica tan compleja. La respuesta de José fue el catalizador para que el Señor revelara la plenitud de la ley del matrimonio eterno y la doctrina de la exaltación. Al traducir el libro de Mormón y leer sobre el bautismo, José Smith y Oliver Cowdery se preguntaron: ¿quién tiene la autoridad para bautizar en la actualidad? Fue esa pregunta la que abrió los cielos y trajo a Juan el Bautista para restaurar el sacerdocio arónico. ¿Qué habría pasado si no se hubieran detenido a preguntar? ¿Habría llegado el sacerdocio en otro momento? ¿O fue esa sincera inquietud la que trajo consigo la manifestación celestial? En otra ocasión, mientras huían de una turba violenta, Oliver Cowdery se desplomó incapaz de seguir en su angustia y súplica silenciosa. El Señor respondió: la revelación no fue una respuesta a una pregunta de teología, sino una necesidad desesperada. Fue en ese momento que Pedro, Santiago y Juan aparecieron a restaurar el sacerdocio de Melquisedec. El deseo de un testimonio. Oliver Cowdery, David Wiesner, Marty Harris desearon un testimonio directo de las planchas del libro de Mormón. Ellos rogaron a José que preguntara al Señor por ellos. Su deseo no era simple curiosidad, era una necesidad de un testimonio que les diera la fe para testificar al mundo. La respuesta del Señor en lo que ahora es Doctrina y Convenio, sección 17, fue un claro sí. Él les prometió que les mostraría las planchas, que un ángel se las mostraría y que les daría la oportunidad de ser los testigos que el mundo necesitaba.
La revelación vino por el deseo de un corazón dispuesto a creer. La preocupación por la salud, la palabra de sabiduría, Doctrinas y Convenio 89, vino después de que Emma Smith y José Smith se preocuparan por las costumbres poco sanitarias en las reuniones de la iglesia. Ellos no solo criticaron el problema, su preocupación se convirtió en una pregunta al Señor. La revelación no llegó de la nada, fue una respuesta a una necesidad. La provisión en la Santa Cena es el cambio del vino por agua en la Santa Cena. Doctrinas y Convenio 27 no fue una revelación accidental. José Smith y sus asociados vivían en un ambiente de persecución, donde la gente buscaba envenenar. La revelación que permitió el cambio no fue una respuesta a una pregunta formulada, sino que fue una manifestación de la preocupación de un padre que, anticipándose a la perplejidad de su profeta, le dio la solución antes de que se la pidiera. El patrón es claro. La revelación es un proceso orgánico y continuo que responde a la fe, al deseo, a la súplica de aquellos que están dispuestos a actuar en lo que reciben. Este patrón es el que diferencia a la iglesia restaurada, mostrando un Dios que no se ha silenciado, sino que responde a quienes lo buscan. Este patrón no es solo historia, es un modelo para nuestra vida. El presidente Russell M. Nelson nos ha implorado que busquemos revelación personal. El elder Neas Mahwer dijo: la fe no es algo pasivo, es una fuerza activa. La fe busca y la búsqueda de fe produce revelación. ¿Cuántas veces me he sentado a leer el libro de Mormón o cualquier otra escritura sin formular una sola pregunta en mi mente? ¿Cuántas respuestas me estoy perdiendo por el simple hecho de que no me detengo a reflexionar, a preguntar con el corazón? El Señor nos ha dicho que la revelación está disponible para nosotros, pero la pregunta crucial es: ¿y cuántas veces he formulado una pregunta, pero no he recibido respuesta por la condición de mi corazón? A menudo los investigadores oran para saber si el libro de Mormón es verdadero, pero su corazón no está dispuesto a recibir una respuesta que les exija un cambio de vida. A veces, un miembro de la iglesia critica la calidad de los discursos o la limpieza de la capilla. Su pregunta es: ¿por qué nadie hace nada? Pero la respuesta del Señor es: yo estoy esperando que tú seas la solución. La paradoja es que la revelación para solucionar un problema a menudo se nos da en forma de un llamamiento para que nosotros seamos la solución. El presidente Eratas Benson dijo: la fe no es un juego de niños, exige una acción agresiva. Todo esto se reduce a dos letras: fe, la fe en acción. Porque el creer no basta, como enseñó el profeta Alma. La fe es como una semilla, una pequeña curiosidad o una pregunta. Es
esa semilla, pero debe ser nutrida con un corazón dispuesto a actuar. El legado de José Smith es un llamado a la acción. Nos invita a ser más que espectadores del Evangelio. Nos pide que seamos participantes. El Señor no nos da la respuesta en un papelito celestial, porque Él nos está invitando a ser el instrumento para recibir esas respuestas. Es probable que la respuesta a esas preguntas sea yo. ¿Qué estoy dispuesto a hacer y haré yo? Nadie más. Al igual que Moisés, que se convirtió en la solución a la angustia de su pueblo, y al igual que José Smith, que se convirtió en la respuesta a su propia pregunta sobre la verdadera iglesia. Cada uno de nosotros puede convertirse en la respuesta a sus propias oraciones. El Dios que responde está esperando nuestra pregunta. Gracias por unirse a nosotros. Que busquen preguntas y actúen con fe. Hasta la próxima.